al más jovencito de esta familia Sin Censura, quien usted puede ver y escuchar conducir orgullosamente su espacio en Sin Censura Presenta todos los sábados a mediodía. Ya llegó Manuel Pedrero. Me da mucho gusto saludarte, Manuel. ¿Cómo te va? El gusto es mío, querido Vicente. Aquí estamos a la orden. Te abrazo enormemente, al igual que cada miembro de la familia Sin Censura que nos ve y que nos escucha. Oye, mi querido Manuel, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador llama promiscuos a estos malitos, a estos chuchitos, a estos mequitos, a estos señores de la X. Promiscuo es un adjetivo calificativo que se usa para describir a una persona que mantiene relaciones de índole socioafectivas, vamos a dejarlo así porque sabemos que YouTube anda muy sensible, hipersensible últimamente, con varias personas. Eso es lo que significa promiscuo. Pues lo que es la alianza de Va por México, yo incluso diría que es el resultado de una orgía mal hecha y que ni siquiera Mary Shelley, quien es la autora de Frankenstein, se hubiera imaginado describir un monstruo político como Frankenstein, pero ahora en la Alianza Va por México. La Alianza Va por México no es una alianza, porque una alianza es básicamente una unión de varios grupos, y esta es la subordinación de varios grupos. Es por eso que no fue gratuito, querido Vicente, que sea Claudio X González el promotor, el líder, el patrón, el quien pone su nombre sobre aquellos que piensan que tienen el control partidista como el PRI, el PAN y el PRD, es absolutamente él el dueño. Esta malformación cívica política que resultó como los partidos del PRI, el PAN y el PRD acaban con años de congruencia histórica, por lo menos en términos ideológicos. El PAN, que durante más de 70 años le hizo oposición al PRI, que bajo su percepción era lo peor que le pudo haber pasado a México, terminando siendo amigos y aliados. El PRD, que terminó siendo lamentablemente la reducción, lo reductivo, lo moralmente bajo que ha caído el PRD en un sentido histórico. El PRI le mató 600 militantes al PRD en su historia y ahora los abrazan como si se tratara de la última ubre de la vaca que pueden para sobrevivir. 3.5% fue lo que consiguió el PRD este año en las elecciones federales. 0.5% fue la diferencia de que perdieran el registro y con ello el dinero al erario público, querido Vicente. Realmente esto no es una alianza, es la última enfrenta para vencer, ni siquiera a Morena, para vencer la pérdida de los votos. El PAN se encuentra a tan solo 2 décimas también de perder el registro por falta de militantes y es el partido más viejo de México. El PRI no perdió varios estados que solía gobernar y los va a terminar perdiendo también en 2022 y en 2023. Realmente esta alianza, si lo pensamos, o el atractivo era conseguir poder, o el objetivo principal que nos vendieron siempre en la campaña, quitarle poder a Morena en la Cámara de Diputados, pues fracasó, y es un fracaso estrepitoso. Morena actualmente, el día de hoy, tiene más diputados en la Cámara, hoy en 2021, que los que solía tener en 2018. Es decir, no solamente no les quitaron la mayoría, sino que todavía Morena se amplió. Es un desastre total y lo único que queda en esta reunión, en esta amalgama de la perversidad política, pues a mí yo veo esta imagen donde está Claudio X González, el PRI, Alito y todos estos personajes, pues es una reunión de escuela, querido Vicente, una reunión donde cuando un niño se porta mal, en este caso el PRI, es llamado por el director, en este caso por Claudio X González, y obviamente el tema fue la reforma eléctrica. Estoy escéptico por cuál va a ser la decisión que va a tomar el PRI, querido Vicente, pero yo ya quiero ver el desenlace de esta historia porque va a ser al final un petardo en la nariz. Así es. Oye, mi querido Manuel, grábeme, don David. Si el PRI, el PAN, el PRD andan por la calle de la amargura teniendo que agarrarse de la mano de Claudio X González y de Gustavo de Hoyos en una promiscuidad política, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador, no andan mejor en Movimiento Ciudadano. Fíjate que esta mañana estaba viendo, mi querido Manuel Pedrero, que Clemente Castañeda subía una conferencia de prensa de Movimiento Ciudadano quejándose por la resolución, todavía quejándose por la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que anuló la elección en Tlaquepaque, Jalisco. Dice Clemente Castañeda que Morena presionó hasta anular la elección en Tlaquepaque y robarle el triunfo legítimo a su candidata, la emesista Citlali Amaya. Desde la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano
dicen que van a defender Tlaquepaque. Y bueno, pues esta es precisamente la conferencia de prensa. Vamos a ver y escuchar un poco de esta conferencia de prensa porque hay un padrecito llamado el Padre Pistolas, pues ni tan padrecito porque está bien alto el cabrón, y además se lleva bien conmigo. El Padre Pistolas seguramente tiene un mensaje muy profundo para los de Movimiento Ciudadano, pero primero vemos y escuchamos a los de Movimiento Ciudadano en conferencia de prensa esta mañana, buscando defender. Dicen que su victoria, es que no se dieron cuenta que el cardenal Juan Sandoval Íñiguez llamó a no votar por los comunistas, a no votar por la dictadura, a no votar por Morena. Por eso les anularon la elección, por la mano totototota que metió la Iglesia Católica a través de Juan Sandoval Íñiguez en la elección. No se hagan pendejos, don Clemente Castañeda. A Sergio Cendejas, y muchas gracias a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy de manera presencial y de manera virtual. Me da muchísimo gusto recibir en la Casa de Movimiento Ciudadano a Citlali Amaya, quien fuera nuestra candidata a la presidencia municipal de Tlaquepaque, por cierto, candidata ganadora, y que ha sido víctima de un robo en despoblado. El motivo de la rueda de prensa del día de hoy es justamente para darles a conocer algunos de los absurdos que motivaron la anulación de la elección de Tlaquepaque. Déjenme empezar por el principio, simplemente para subrayar la relevancia que tiene para nosotros, para Movimiento Ciudadano, diría para Jalisco y para México, el municipio de Tlaquepaque. El municipio de Tlaquepaque es parte de la zona metropolitana de Guadalajara. Es un municipio que tiene casi 700,000 habitantes y que tiene un presupuesto de 2,700 millones de pesos anuales. Es un municipio que tiene además Distrito Federal y medio, de tal suerte que es un municipio sumamente relevante, por supuesto, para la vida política de Jalisco, pero también diría yo para la vida social, económica de la zona metropolitana de Guadalajara, más allá de todo el aporte cultural que tiene Tlaquepaque en México. De tal suerte que estamos hablando de un municipio de primer orden, que representa muchas cosas, como lo decía hace algún momento, y que no puede sino indignarnos su anulación. Déjenme tratar de ilustrar por qué esta anulación nos indigna. No, a ver, don Clemente, Ciudadano y no nos ilustre nada. No nos ilustre nada, don Clemente. Mi querido Manuel Pedrero, básicamente lo que escucho es que hay una indignación porque les anularon la elección, pero no hay una indignación porque metió la mano Juan Sandoval Íñiguez, el cardenal de allá de Guadalajara. No hay indignación porque las altas esferas de la Iglesia Católica piden no votar por Morena desde sus puestos y de sus posiciones de poder. No, pues qué pinche hipocresía, Manuel Pedrero. 1, 2. Todo se puede mejorar con el ritual 1-2 Tajín. 1. Salsa Tajín. 2. Tajín clásico polvo. Mejora todo, Tajín. Pasa para tomar de cualquier manera. 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 No, bueno, Clemente Castañeda tiene el mismo problema que Alejandro Moreno. Piensan que son los líderes de su partido. En el caso de Movimiento Ciudadano, el verdadero macho chogue es Dante Delgado. Pero mira, en este caso específico que estamos planteando aquí en la mesa de Sin Censura, se supone que Movimiento Ciudadano, y digo se supone, lo entrecomillo, obviamente no pienso que sea así porque en los hechos y en el ejercicio del gobierno han demostrado que no son un gobierno de izquierda, no tienen candidatos de izquierda, y aunque planteen ser izquierda, no son izquierda. Se supone, y entrecomillo, que Movimiento Ciudadano plantea hacerse
un partido de izquierda, una tercera vía, una alternativa. Y no es que yo sea principalmente predilecto a este espectrograma político de la izquierda o de la derecha, querido Vicente, pero es un hecho que uno de los principales preceptos que tiene la izquierda es el principio de la laicidad, de que el Estado sea laico, de que no tenga ninguna clase de injerencia la Iglesia sobre el Estado o viceversa, que no tenga ninguna especie de intervención o de opinión sobre la vida pública o la vida política. Es un hecho que en este país no solamente existen los tres poderes que nos enseñan desde la primaria, el poder legislativo, el judicial y el ejecutivo. Hay un poder eclesiástico, el poder del clero, el poder de los medios, el poder criminal, el poder empresarial, el poder mediático. Hay muchos medios en este país y uno de los principales y más poderosos e influyentes, queramos o no, es la Iglesia. México es el tercer país a nivel mundial que más población católica tiene en el mundo. Y Jalisco, que para mal o para bien, termina siendo una de las principales fuentes y conexiones con la organización discreta, ya no es secreta, porque si fuese secreta nadie la conocería, sino discreta, conocida como el Yunque. Entonces, Movimiento Ciudadano, que por cierto ha estado muy arraigado a esos tentáculos, desde luego que no va a ser una crítica a uno de los principales poderes que lo ha ayudado a promoverse en un estado como Jalisco, querido Vicente. Desde luego que sería lo ideal dentro de la teoría de la izquierda que esperáramos una crítica hacia el poder religioso que se anda metiendo en temas de poderes políticos, pero desde luego que no, es una chilladera, es un berrinche, y como chilladera y como berrinche se ignora, no les prestamos a la atención. En este caso, pues, sorpresivamente el Tribunal Electoral hace lo correcto al decir, oye, no puede haber intervención de un poder como el religioso en este proceso, pero desde luego que no encontraremos justamente coherencia o congruencia en Movimiento Ciudadano, así que en los hechos se hizo lo correcto y esto es simplemente un berrinche. Los berrinches no se atienden, los berrinches se ignoran. Tan se hizo lo correcto, grábeme, don David, tan se hizo lo correcto, y estoy de acuerdo con Manuel Pedrero, que se anuló, al anularse la elección en Tlaquepaque por la mano del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, con lo que pierde Movimiento Ciudadano esa alcaldía, esa presidencia municipal que ya cacareaban, y se tiene que llevar a cabo nuevamente la elección, que hasta el padre Pistolas, el controversial, polémico, pero siempre honesto, brutalmente honesto, padre Pistolas, opinó sobre este tema. Vi este video corriendo en redes sociales por cuestiones noticiosas. Creo que es importante mostrarle a usted que en la Iglesia Católica no todos piensan como el desgraciado de Juan Sandoval Íñiguez, el cardenal de Guadalajara, el arzobispo de Guadalajara. Vea y escuche al padre Pistolas. Estoy hablando de allá, de Zapopan, allá junto a Morelia, a Guadalajara. Hay un cardenal, mi respeto, Sandoval Íñiguez, es muy hocicón, pero egoísta, no se ha querido salir de la casa episcopal, que porque no tiene dónde vivir, que porque no tiene dinero para comer. Ah, cabrón. Y el pobre obispo rentó una casita por ahí porque el mendigo cardenal no se quiere salir, mendigo viejillo. Me criticaron porque ese señor se puso a criticar a López Obrador, a Morena. ¿Qué le importaba? Que iba a ser comunista, que se va a acabar la libertad y puras pendejadas. Ande, cabrón. En San Pedro Tlaquepaque corrieron al presidente que había ganado. Va a haber nuevas elecciones por este mendigo viejillo que se metió en lo que no le importa. ¿Por qué dije? No solo la Constitución prohíbe que un padre se meta en la política de partido, política de todo, pues claro, yo soy más político que ellos. Polis quiere decir de la ciudad, el orden de la ciudad. Los gobernantes ponen orden en la ciudad, yo también, y soy más político que ellos, pero no están pendejos para decir que voten a favor o en contra de un partido. Pero este sí lo hizo. Está prohibido no solo por la Constitución, también por la Iglesia. Por eso dije, o es pendejo o se hace pendejo. Y si quiso ayudar a los de Movimiento Ciudadano, los mandó a la tiznada porque ya les tumbaron su pinche elección por pendejo. Y siempre tengo razón.
Se enojen o no se enojen, les guste o no les guste, yo siempre hablo con la verdad. Y siempre, no soy profeta, pero sí que lo que va a pasar. ¿Por qué? Por la experiencia que tengo, porque me jodí a estudiar el derecho canónico al derecho y al revés. 2 veces me han suspendido de los obispos y me la han pelado porque no han podido hacer nada. Yo no enamoro a nadie, yo no me robo nada, yo ayudo a los pobres, yo siempre construyo y atiendo mi parroquia y otras más. Creo que con estas declaraciones tan profundas, cuasi filosóficas, Manuel Pedrero, deberíamos de hacérselas llegar a Clemente Castañeda para que busquen al verdadero responsable de sus desgracias. Es Juan Sandoval Íñiguez, no Morena. Ahora le echan la culpa a Morena, que presionó al tribunal. Oye, si está metiendo la mano el clero, claro que se tiene que anular la elección, por el bien de Tlaquepaque y por el bien de México. Ya veo yo al arzobispo primado de México, a los cardenales llamando a votar en contra del comunista Comeniños, dictador. Nótese mi sarcasmo, mi querido Manuel. No, Salvador Dalí alguna vez dijo que se negaba a vivir en México porque no aguantaba la idea de vivir en un país que era más surrealista que sus pinturas. Y esto me hace ver que tenía toda la razón. ¿Me creerás? Es la primera vez que veo a un líder religioso pues expresarse de esa forma. Digo, no quiero hacer comentarios que tal vez puedan herir la susceptibilidad de algún miembro de la familia de Sin Censura, pero es una maravilla, la verdad, es una maravilla porque esto te demuestra que México no es igual a ningún otro país en el mundo. Y en el caso del sentido religioso que interviene en lo político, el presidente en alguna ocasión dijo, este tema, señores, ya se había arreglado hace 150 años. O sea, fue parte de uno de los movimientos de transformación de este país, que fue la guerra de reforma. Entre ellos, las reformas, ¿no? La ley Iglesias, la ley Lerdo, la ley Juárez, en las que una de ellas decía que la iglesia no podía intervenir de ninguna forma en el Estado. Entonces, cuando se trata de que ellos hablen mal de ti, ahí sí hay problema, pero cuando ellos hablan bien de ti, no hay problema. Bueno, ese es uno de los dogmas más hipócritas y me doy cuenta también de una crítica respetuosa a este sentido, no personalizándolo, pero sí en algunos términos del sentido religioso, que nos damos cuenta que los primeros que promueven el evangelio son los primeros en romperlo. Es curioso cómo funciona este esquema y las relaciones entre la sociedad, la iglesia y la política. No las vamos a desprender nunca, eso que quede claro. La política tiene el mismo sentido que la religión, el creer en una idea, querido Vicente. Pero eso sí, cuando se mezclan entre ellas, uno de esos poderes va a tratar de imponerse al otro. Históricamente siempre ha sido el de la iglesia a la política, pero si llega a ser al revés, entonces sí tendríamos un serio problema social. Yo creo que son como agua y aceite, aunque se parezcan en muchos sentidos, pero hay que dividirlas, porque en cuanto se mezclan, sí tenemos un grave problema que viola los estatutos que hemos resuelto hace 150 años, en una guerra. Ya es como que un tiempo de madurez entre la sociedad, la política y la religión, como para poder distinguirlo. Pero bueno, si hace no más de 25 años, en periodos de Salinas, creo me parece, en asesinatos, justamente creo que allá por Guadalajara, Jalisco, pues asesinatos de líderes religiosos y continuando la intervención entre esos grupos, pues sí está canijo, pero es con lo que se tiene que vivir, ni modo. Mi querido Manuel, para cerrar, déjame cambiar de tema, porque esta mañana, y grábeme, don David, esta mañana ha circulado información e imágenes sobre un enfrentamiento entre trabajadores sindicalizados de Dos Bocas y policías, agentes antimotines. Por ejemplo, el periódico El Norte habla de un muerto. La revista Proceso y Sin embargo MX hablan de 3 o 4 heridos. Y lo que sabemos es que trabajadores de Ica Flour, en la refinería Dos Bocas, se enfrentaron a elementos antimotines durante el segundo día de su protesta por el incumplimiento de pagos. Cuando veo estas imágenes, obviamente me preocupo y sobre todo me da coraje. Ya le voy a decir por qué. Vemos las imágenes
mi querido David, si puedes correr las imágenes mientras le sigo dando información a nuestra gente de este enfrentamiento entre trabajadores y elementos de seguridad en Dos Bocas. Los trabajadores denunciaron que las autoridades dispararon balas de goma y utilizaron gas lacrimógeno. Hay al menos 3 obreros heridos. Son trabajadores de la empresa ICA Flour, contratados para la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, y se enfrentaron hoy con elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo que le decía dejó por lo menos 3 o 4 obreros heridos. Los empleados denunciaron que las autoridades dispararon balas de goma y utilizaron gas lacrimógeno, y algunos de estos videos compartidos a través de redes sociales muestran cómo los trabajadores comenzaron a dispersarse luego de escuchar las detonaciones. Y obviamente con esto se vinieron encima los opositores a la 4T, que ahora resultan los defensores de los trabajadores sindicalizados. Hágame usted el favor. Sobre esto se pronunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Tenemos las reacciones del presidente en la mañanera, muchachos. Un paro momentáneo, transitorio, espero, porque se están disputando la titularidad del contrato. Es un asunto entre sindicatos. O sea, la empresa ICA tiene trabajadores de un sindicato y hay otro sindicato que le está compitiendo a el sindicato que tiene el acuerdo con ICA. Y por eso ayer hubo un paro parcial. Estamos hablando nada más de la empresa ICA. En Dos Bocas están trabajando 25,000 obreros. Es muchísima gente. Y se va a buscar que haya un acuerdo. Pero son asuntos que tienen que ver con los líderes. Ya ven que a mí no me gusta andarme por las ramas, ¿sí? No, y lo sabe todo, hay que ser. Sí, que se están peleando por el contrato, pero es un asunto de líderes. Fíjate, Manuel Pedrero, que esta declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se trata de los líderes, me encabrona aún más, porque te comparto, hablando de líderes o ex líderes de los trabajadores petroleros, al final, sindicato, ¿no? Líder sindical, el hijo de Romero de Champs resguardó parte de su fortuna en paraísos fiscales. El diario español El País y la cadena estadounidense de noticias Univisión señalan que los papeles de Pandora, los Pandora Papers, revelaron que Alejandro Romero Durán, hijo del ex líder sindical petrolero Carlos Romero de Champs, compró acciones en una empresa constituida en las Islas Vírgenes Británicas con la finalidad de adquirir bienes inmobiliarios, autos de colección, yates, antigüedades y joyas. En 2009, Romero Durán, uno de los 3 hijos del ex sindicalista, contrató a Trident Trust para que ese despacho sirviera de custodio de las acciones de Stellar Overseas Holdings. Esta firma había sido registrada en 2001 por Aramo Trust Company Limited, también en las Islas Vírgenes Británicas. 3 años más tarde, en 2012, adquirió todas las acciones de la empresa. Desde su incorporación a la firma, Romero Durán registró como parte de sus activos 10 propiedades establecidas en México. Asimismo, ha sido cliente de 2 firmas que se dedican a la incorporación de sociedades offshore, y tanto estas como la mayoría de los bienes que ahora son revelados como parte de la investigación global Pandora Papers escaparon del radar de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pese a que hizo un rastreo de las propiedades y cuentas bancarias de la familia de Romero de Champs para denunciarlo ante la Fiscalía General de la República. No sé si queda claro por qué mi emputamiento cuando veo a los trabajadores pelear, pues porque se les pague algo decente, cuando los líderes o exlíderes sindicales se dieron y se dan la gran vida junto con su familia. Así es, querido Vicente. Mira,
Con la pena, pero creo que hoy sí te voy a quedar mal. Yo, por temas de seguridad, tengo vetados 2 temas. El primero, el narcotráfico, y el segundo, el sindicato petrolero, que funciona exactamente igual que como el primero y es una verdadera mafia, querido Vicente. Pero sí te voy a dar algunos datos. Vivo a tan solo unos 40 kilómetros de la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Comalcalco queda tan solo unos 40 kilómetros de Dos Bocas, en Paraíso. Y estos enfrentamientos que se dieron el día de hoy, bueno, hay varios factores para poder analizarlos. El primero, que en efecto, a mí todavía no me reportan muertos. Si hubiera un muerto, aunque sea solo uno, sí estamos hablando de un grave problema. Sí me reportan heridos, por lo menos 3 personas heridas. Y pasa una situación que cuando se empieza a construir Dos Bocas, cuando todavía el gobernador era Adán Augusto López Hernández, se hace una ley, conocida como la Ley Garrote, que en síntesis es una ley que prohíbe cualquier tipo de manifestación que bloquee obras o que bloquee accesos, ¿no? Lo cual es una paradoja porque el presidente López Obrador, si bien nunca cerró ningún pozo, pues sí bloqueaba los accesos. Ojo, no bloqueaba, no cerraba el pozo, los accesos a los pozos. Y por ejemplo en Nacajuca, donde se da este famoso garrotazo el presidente López Obrador, bueno, ese era un bloqueo, pero no al pozo, sino al acceso al pozo. Bueno, hoy, en 2018-2019, cuando Adán Augusto López Hernández era gobernador, bueno, sigue siendo gobernador con licencia, se hace esta ley para que cuando se construya Dos Bocas no pase ningún paro, ningún bloqueo, ninguna manifestación, y en caso de ser así, se use la fuerza pública, como lo vimos el día de hoy. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso con este tipo de temas, querido Vicente. Hay cosas que están sucediendo dentro del Sindicato Petrolero de Tabasco, bueno, a nivel nacional y en Tabasco concretamente, muchas cosas. Están a tan solo días de tener su elección para secretario general y no sería raro pensar que este tipo de cosas que sucedieron el día de hoy tienen que ver necesariamente con este proceso electoral que están padeciendo. Manuel Limón, quien básicamente sigue siendo uno de los líderes del sindicato petrolero, es un tentáculo de Carlos Romero Deschamps. Romero Deschamps no se ha ido totalmente de la dirigencia porque ahí tiene sus tentáculos como Manuel Limón y tienen que remover justamente para renovar una secretaría general. Esa secretaría general va a ser la que se decide si va a continuar los tentáculos de Deschamps o si va sinceramente a tener un nuevo enfoque. El presidente López Obrador, incluso la secretaria de Trabajo, María Luisa Alcalde, ha garantizado el respeto y que se elabore de forma democrática, porque es cierto que hay muchos obreros petroleros con miedo, querido Vicente, con miedo porque estos líderes los amenazan. Les amenazan de que si no votan por sus candidatos van a quitarles la planta, van a quitarles el trabajo o incluso peor, van a agredirlos. Es todo un tema tan complicado que hay mucho estiércol, desgraciadamente. Eso es lo que te puedo comentar y no es raro pensar que lo que pasa el día de hoy está vinculado justamente con lo que está pasando con el proceso democrático del sindicato petrolero. Es lo que yo te podría comentar. Muy bien, mi querido Manuel Pedrero, como siempre, mi carnalito Manuel Pedrero, solidario, trabajador, generoso, comprometido con la gente de a pie, lo espera todos los sábados a mediodía en Sin Censura Presenta para que no se pierda el espacio que él conduce y también anda trabajando muy duro en su canal de YouTube y en sus redes sociales. Hay que apoyarlo, mi querido Manuel. ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Dile a la gente, por favor. Primero apoyemos a Sin Censura, suscríbanse al canal de Sin Censura Presenta y a los 2 nuevos canales de Emergencia, el respaldo del respaldo del respaldo para seguir adelante. Suscríbanse al canal de Vicente Serrano con letras grandes. Veo que muchos no pueden encontrarlo en el buscador y ahí están los links que nuestras queridas moderadoras y moderadores están compartiendo, así que vayan ahí al link y a Noticias Mets. Y en el caso particular de un servidor, nos pueden seguir en el canal de YouTube Manuel Pedrero, ahí se pueden ir a suscribir, ahí échennos la mano y no se pierdan la transmisión que vamos a tener el día de hoy a las 4 de la tarde, justamente hablando de estos temas en Sin Máscaras. Va a ser la última transmisión que hagamos desde acá en Tabasco, porque ya nos vamos a la Ciudad de México. El viernes estaremos en la Ciudad de México, querido Vicente, ya se acaba el tiempo. El viernes nos vemos a las 5 de la tarde en el Zócalo Capitalino para el foro Francisco Hagenbeck junto a Hans Salazar y Meme Yamel en un debate de la 4T. Ahí nos estaremos viendo, ahí nos estaremos conociendo, querido Vicente. Por lo pronto te envío un fuerte abrazo, éxito, que no decaiga el ánimo y seguimos adelante, Sin Censura nadie lo para, y un fuerte abrazo a cada miembro.
Claro que sí, gracias Manuel, y definitivamente sin censura nadie lo para, pero con el apoyo de ustedes, síganle dando clic al dedito hacia arriba, ayúdennos, busquen la manita hacia arriba en la transmisión en vivo y en directo, y denle clic en el pulgar hacia arriba, denle clic en el dedito hacia arriba. Estos son los likes que necesitamos.